¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios Todopoderoso les bendiga, queridos amigos, hermanos, ustedes que siempre son fieles a estar y escuchar lo que es el comentario de las Sagradas Escrituras, palabra que necesitamos cada día, el consejo del Señor, la luz del Señor frente a lo que es nuestra vida, en nuestro campo laboral, nuestro campo espiritual, el contexto de la familia, el contexto de la responsabilidad que tenemos pastoral o como maestro de la Escritura, siempre estar enseñando la palabra del Señor y no aquellas cosas que nosotros imaginamos de algún tema especial, sino que el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados para entregarnos su consejo y sus principios, y de esta manera, en la medida que los aplicamos, los ponemos en práctica, vamos a tener una vida saludable, una vida de alegría, de gozo, de esperanza, de confianza en el Señor, y es eso lo que Dios desea. Amén. Bien, vamos a leer el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El tema que hoy vamos a comentar es el ornato de la mujer casada. En la cultura griega, en la cultura romana, en la cultura cananea, cada uno de estos grupos tenía su forma, su manera, el cómo las mujeres, tanto solteras como casadas, tenían que vestirse. El apóstol Pedro acá escribe a creyentes que están en diferentes contextos geográficos y que no se pueden enajenar o sacarse de encima, en un sentido, la influencia de la cultura en el cómo las mujeres casadas vivían en el tiempo bíblico. Es así que tanto el contexto griego como el contexto romano ponía un sobreénfasis respecto de cómo era la mujer en la parte privada como también en la parte pública. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo de Dios pone atención y dedica un espacio para que así la mujer cristiana, la mujer de fe, la mujer creyente, tenga oído y atención en lo que Dios le va a señalar e indicar, el cómo tiene que ella comportarse y cuáles deben ser sus virtudes, o dónde ella tiene que poner su acento para así agradar al Señor, vivir con una mujer honrada por el matrimonio y al mismo tiempo privilegiada porque tiene hijos, ya que los hijos son lo que adornan su mesa, su casa, como dice el Salmo 127, que los hijos son los que adornan la mesa. Los hijos son herencia del Señor y son una bendición estas personas que el Señor le ha dado a la mujer casada. Muy bien, veamos entonces en el texto tres cualidades de una mujer casada en cuanto a su ornato externo. ¿Cuáles serían? En primer lugar, la Escritura dice que tiene que ser sobria en lo externo. Ahí el texto bíblico en el versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Fíjese que el autor bíblico, el Espíritu Santo de Dios que inspiró a Pedro, habla de ser ostentoso, es decir, fuera de lo que es sobrio, la ponderación, el equilibrio que tiene que tener una mujer casada. No tiene que pensar solamente en preocuparse en lo externo. Sí, obviamente tiene que ser una mujer equilibrada, una mujer prudente, una mujer que demuestre que es una mujer casada, que pertenece a un hombre
no en el sentido de pertenecer, que él la compró, sino que en el Señor el hombre dejó su casa, su hogar, la mujer también dejó su casa y su hogar, y se han unido y son ahora una sola carne, como lo establece la palabra del Señor. Entonces, cuando hablo del sentido de pertenencia, en el sentido de estar junto con el esposo, en ese contexto lo estamos presentando, que tanto hombre como mujer se unen y ahora son una sola carne. Por eso Jesús, también en el Antiguo Testamento, el Señor habló a través de Moisés y también lo vuelve a reiterar el apóstol Pablo, donde dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa palabra hombre, dejará al hombre, su padre y su madre, se refiere tanto hombre como mujer, es genérico. Ambos tienen que dejar las familias base, las familias originales, y ahora en el Señor, hombre y mujer van a ser una sola carne. Incluso algunas variantes bíblicas hablan de una sola persona. Es algo tremendo, hermano, es maravilloso. Por eso es que Pablo también dice que esto es un misterio, de que un hombre y una mujer se casen y formen esta hermosa institución, lo que es el matrimonio. Como decíamos entonces, el énfasis no tiene que estar en vestirse de manera ostentosa, es decir, vivir para ostentar una posición que en el fondo no es ese el sentido del matrimonio. Al mismo tiempo habla de los vestidos lujosos. Por eso es que el equilibrio acá, como a veces uno dice, que la esposa no tiene que vestirse como la Miss Universo, que sería un extremo, y el otro extremo sería andar como la chimoltrufia. Entonces, estos dos extremos, estas dos tendencias, pueden a veces causar conflictos. En cambio, cuando la mujer casada pone atención, vestirse ordenada, limpia, sobria, prudente, cuidadosa, delicada, femenina, será una mujer que agrade al Señor y también a su querido esposo. En segundo lugar, otra de las cualidades que tiene que tener una mujer casada es que tiene que ser sobria también en lo interno. El versículo 4 dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Fíjese que el texto habla de un corazón incorruptible. Esto revela claramente del compromiso que una mujer en su espíritu declara y confiesa que ahora tiene una sola persona en su corazón. El apóstol Santiago dice que el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esa palabra de una persona inconstante se refiere a un corazón partido. Es decir, por un lado dice que sí y por otro lado dice que no. Y en este sentido, el corazón incorruptible es que ese corazón le pertenece a su esposo. Y el corazón del esposo también le pertenece al corazón de la esposa. Esa pasión, ese interés, ese espíritu interno va a vibrar siempre con el esposo. Como también el esposo siempre va a vibrar cuando su corazón palpite por su querida y hermosa esposa. Ahora, esta palabra, un espíritu afable, es aquella palabra que se puede entender como dirigir la palabra o entablar una conversación. Es el vocablo griego katadenkrikos. Katadenkrikos. Como dije, es una palabra que se refiere que alguien puede entablar una conversación. Entonces, cuán importante es acá en que la esposa converse, plantee, comunique, dialogue constantemente con su esposo. Como también el esposo sea una persona que dialogue, comunique, vierta, manifieste sus deseos, sus preocupaciones, sus intereses, sus proyectos en el contexto mediano, como también en el futuro, porque van a estar quizás 30, 40 o 50 años juntos. Y en ese sentido, ambos tienen que aprender a comunicar lo que sienten y lo que piensan, ya que la madurez emocional significa la habilidad para comunicar correctamente lo que sentimos y pensamos. Entonces,
cuán importante acá es el ornato interno de la mujer casada. Una mujer afable, apacible, es decir, es una persona que tiene mansedumbre, una persona paciente, que aprendió a cultivar su espíritu en sujeción al Señor Jesucristo y también de la Sagrada Escritura. Dicho de vuelta, también el hombre tiene que ser un hombre como casado, ponderado, cuidadoso, paciente, amable, para saber responder a aquella situación. Ahora, no estamos diciendo con esto que no van a haber algunas discusiones o diferencias. Siempre van a existir diferencias, ya que el hombre y la mujer son distintos. El hombre fue creado de una manera, la mujer también fue sacada de una costilla de Adán, dice el texto sagrado, y allí el Señor formó al hombre y a la mujer. La forma de pensar, de evaluar, de juzgar, de cotejar, de mirar, hay diferencia. Pero en el Señor se tiene que aprender a ser un espíritu interno, crear o trabajar el espíritu de la mujer como también del hombre para tener una conducta apacible. Y fíjense que el texto bíblico dice que es de gran estima delante de Dios. Cuán importante es que una mujer piadosa, una mujer de oración, una mujer que espera en Dios, como dice el texto un poquito más abajo, mujeres que esperan en Dios, van a recibir el valor y de grande estima delante de Dios. Hermanos amados, qué importante es en este contexto que la mujer sea una persona de grande estima delante de Dios, que Dios la aprecia, que Dios la ama, que Dios la cuida, que Dios vela por esa mujer, porque el Señor sabe que esa mujer tiene un espíritu afable y apacible. Y entonces una mujer casada tiene que buscar siempre orar al Señor, tiene que orar siempre al Señor, tiene que confiar en las promesas reiteradas, permanentes que se encuentran en la Sagrada Escritura, ya que la Escritura dice que todas las promesas en Dios son el sí y el amén a través de Jesucristo, y eso indica de que las promesas de Dios, primero, se fundamentan en Dios. Segundo, están escritas las promesas de Dios. Y tercero, es un tema del tiempo, donde el Señor cumplirá las promesas que Él le ha hecho a las mujeres que son casadas y han aprendido a cultivar un espíritu dócil, afable, manso, paciente, y eso es lo que Dios le agrada. Y en tercer lugar, una mujer también tiene que ser sobria en el responder. El versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Cuando hablamos de sobriedad en responder, eso significa la mujer es una mujer que piensa, una mujer que analiza, que está sujeta a veces a muchas presiones en el hogar, porque por un lado tiene al esposo, por otro lado tiene los hijos, y si son hijos hombres y mujeres, hay diferencias cómo tratarlos, pero ella, con la sabiduría que Dios le ha dado, que Dios le ha dotado, ella sabe cuidar, atender, escuchar, oír y así resolver muchas situaciones. Entonces, lo que el autor bíblico acá apunta es que cuán importante es la paciencia y saber esperar en el Señor. A veces la impaciencia o la desesperación o la angustia puede hacer posesión de una mujer casada por no encontrar aquellas metas, aquella visión o aquella situación que ella esperaba que fuera el matrimonio. No es así. Sin embargo, a veces se requiere tiempo. Es cuando usted planta un árbol, no puede esperar que el árbol de un mes para otro le dé frutos. El árbol tiene que enraizarse, tiene que afirmarse en la tierra y después salir hacia afuera y poco a poco ir creciendo para después dar frutos. En el matrimonio es igual. Lo que es la unión de un hombre con una mujer es igual, requiere tiempo. Requiere aprender a sembrar amor, sembrar paciencia, sembrar oración, sembrar la palabra, y llegará un momento que esa tierra, que es buena tierra, y las mujeres que son buena tierra, van a dar fruto. El hombre también.
El hombre también, que es buena tierra, cuando deja que la palabra entre en su corazón, entre en su espíritu, entre en su mente, el Señor va a transformar la mente y el corazón con una palabra dulce, amable, que soluciona los conflictos y no que apaga los conflictos con benzina o con parafina o con droga o con no sé qué cosa rara fea. Es importante acá observar que como el Señor desea que la mujer casada viva en armonía con su esposo. Ahora se habla de sujeción. En tema pasado dijimos que la sujeción tenía la intención de que la persona no cayera al vacío y sufriera lesiones. Eso significa la palabra en el texto griego sujeción, que algo que usted toma, que no se cae al vacío ni sufre lesiones. ¿Cuántas hermanas a veces por rebeldía, ya, por insurrección o soberbia, responden con ira, con rabia, porque a veces los esposos no la han tratado bien, ni han respondido a las expectativas que ellas tenían del matrimonio del esposo con los hijos, y han ocurrido situaciones serias, heridas emocionales, conflictos internos en el matrimonio. Y eso a veces va socavando el maligno, y el Satanás es experto en causar y inducir a que una mujer se resienta, se amargue, y la palabra del Señor dice todo lo contrario, porque el Señor desea y ama a la mujer y quiere ayudarla a salir adelante, quiere tocar su corazón y llevarse todas las cargas, toda la presión, todas las situaciones adversas, para que de esa manera, con un espíritu dócil, afable y esperar en Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, le va a responder. Por otro lado también ahí aparece el ejemplo de Abraham y Sara. Recuerden que Abraham y Sara fueron uno de los padres de la fe, en este caso Abraham. El texto de Hebreos 11 se habla de Sara, que fue una mujer de fe, es decir, que también aprendió a confiar en Dios. Cuán importante es que una mujer confíe en el Señor, que Él va a intervenir, que Él va a ayudarla, que Él la va a fortalecer en el Señor. Es como cuando leía hace unos días en mis devocionales la historia del rey David, y David habla en un pasaje, en este caso el cronista Samuel, dice que los soldados llegaron cansados después de la batalla con los filisteos, habían ganado la guerra, y llegaron a las casas, a sus hogares cansados. Pero el texto dice, y David se fortaleció en el Señor. El mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es la fuente de fuerza y de poder para llenar a una mujer casada de su Espíritu Santo y hacer que ella enfrente las más adversas situaciones, que con la ayuda del Señor va a salir adelante. Entonces, se ve en este ejemplo cómo era la relación entre Sara con Abraham. Sara escuchaba a su marido, escuchaba a su esposo, escuchaba a aquel hombre que la amó hasta el fin. Porque después que Sara murió, dice el texto que Abraham lloró por esta mujer hermosa, que le dio un hijo llamado Isaac, y que después el Señor más adelante formó lo que es la nación de Israel. Y bien, hermanos, qué interesante es ver este pasaje del ornato de la mujer casada. Tiene que tener el énfasis de la virtud, no solo centralizada lo externo, que es algo pasajero, perentorio, situacional, sino en cultivar su espíritu interno de un corazón sensible, de un corazón dócil, de un corazón afable, de una mujer que espera en Dios y que Dios le responderá. Todas las oraciones que una mujer piadosa, casada, lleva al trono de la gracia, el Dios Todopoderoso le responderá maravillosamente, porque Dios ama a la mujer que valientemente dice, yo me voy a casar, no que tiene miedo frente a esta hermosa institución y dice que es mejor estar sola que mal acompañada, no, sino que ella dice, me voy a casar,
voy a ser obediente al Señor, también amar a mi esposo, amar a mis hijos, y siempre que tenga alguna situación anómala, compleja, difícil, crítica, ella va a orar al Señor, va a derramar su corazón delante de su Padre amado, va a conversar con su esposo, y ahí el Señor será glorificado. Que Dios te bendiga, hermana, que Dios te fortalezca y llene tu vida de su Espíritu Santo y vivas en el fruto del Espíritu, que es de gran estima delante de Dios. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por este momento de poder compartir tu preciosa palabra en el tema que hoy sabemos que tú amas a la mujer casada y que tú estás atento a sus oraciones y que ella es amada por su esposo, ella es querida por sus hijos y quieres, Señor, que esa mujer casada sea una mujer feliz, que tú la vas a ayudar siempre y que siempre responderás a sus necesidades. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.